Adelante. Ok. Buenas noches. Mi nombre es María Guadalupe. Soy residente de primer año de la especialidad de geriatría en el Hospital General Regional de Zona número 1. El día de hoy vamos a comentar acerca de anemia en el adulto mayor. Y pues vamos a empezar primero con unos conceptos básicos y posteriormente veremos ya más enfocado en el adulto mayor. Ay. ¿Alguien sabe cómo adelantar la diapositiva? Ya vi. Bueno, definamos a la anemia, que según las recomendaciones que se hacen es seguir la definición de la OMS, que es una hemoglobina menor de 13 en varones y menor de 12 en mujeres, aunque algunos estudios recientes han sugerido que las cifras de hemoglobina sean un poquito más estrictas. Tenemos algunos estudios del 2002 y del 2006 que nos mencionan que se debe de considerar anemia hasta con un 13.7 de hemoglobina y en mujeres de 12.2. Esto porque, como veremos más adelante, las repercusiones de la anemia más en los adultos mayores son un poquito más graves que pues, en pacientes pues, jóvenes. Tenemos que hasta un 23.95% de los varones y 24.7% de las mujeres mayores de 75 tienen anemia, y esto es de los adultos mayores que viven en la comunidad. Es un poquito más alta la prevalencia, hasta del 48% en personas que viven en residencias. Justo vamos a ver después las consecuencias, pero pues su pronóstico es mucho peor y tienen hasta un 60% de mortalidad a los 2 años. Esto es muy importante para tener en cuenta. Bueno, continuamos con la clasificación de la OMS, que es hasta el momento la clasificación más aceptada, con niveles de hemoglobina de grado 1 de 10 a 13, grado 2 de 8 a 9.9, o sea, 10, grado 3 de 6 a 7.9 y de grado 4 y la más severa menor a 6. Considerando estos valores, muchos de la bibliografía que consulté refiere que nos podemos basar en estos valores, ya que los niveles de hemoglobina conforme pasa el tiempo no cambian mucho en cuanto a los pacientes jóvenes. Entonces por eso se queda la clasificación de la OMS como la clasificación de las anemias. También hay otras clasificaciones de acuerdo al volumen corpuscular medio, que se clasifica según el tamaño del eritrocito, ya sea como microcítica, normocítica o macrocítica, dependiendo del volumen corpuscular medio, valga la redundancia, si es menor a 80 femtolitos o de 80 a 100, que es el valor normal, y mayor a 100, que ya se consideraría una anemia macrocítica. También se puede clasificar de acuerdo a la concentración de la hemoglobina corpuscular media como hipocrómica, normocrómica e hipercrómica. Esto también tenemos los valores de referencia de 32 a 36, los valores normal. Si es menor a este ya se considera hipocrómica, y si es mayor a este ya se considera hipercrómica. Todo esto, pues como ya sabemos, tiene una importancia al momento del diagnóstico y el abordaje que vamos a hacer con en el paciente. Y también de acuerdo al conteo de reticulocitos, si en un frotis de sangre, si es mayor a 2% se considera regenerativa, y si es menor de 2% se considera arregenerativa. Bueno, los signos y síntomas generales que nos da un síndrome anémico como tal es fatiga, debilidad, palidez de piel y mucosas, aumento de la frecuencia cardíaca, disnea, dolor torácico, mareos, puede haber irritabilidad, parestesias
y cefalea, extremidades frías, y ya adentrándonos, perdón, en el tema de los adultos mayores, hay algunas causas o hay algunas consecuencias de la vejez, bueno, el paso de la edad conforme a los cambios fisiológicos que se ven en la eritropoyesis. Los ancianos son más susceptibles a desarrollar anemia por tres mecanismos diferentes que en breve vamos a ahondar en cada uno, como la alteración de la producción de la eritropoyetina, disminución de las células precursoras de las eritroides que nos dan como consecuencia una anemia, y aumento de las citocinas proinflamatorias. Eso también lo vamos a ver más adelante en enfermedades crónicas. Y pues esto puede causar la disminución de la sensibilidad a la eritropoyetina. Los efectos como tal de la anemia en el anciano, en el adulto mayor, es que son en varios niveles, como vamos a ver más adelante. Principalmente, bueno, una de ellas son las alteraciones cardiovasculares. Bueno, también aumenta significativamente la mortalidad, como ya vimos en los pacientes institucionalizados, aumenta hasta 60% el riesgo de muerte. Entonces sí es muy importante pues no dejar pasar, ¿no? La anemia. En cuanto a las alteraciones cardiovasculares, tenemos en cuanto si tenemos una anemia severa, como ya vimos, menor a 6, puede dar un fallo cardíaco en sujetos que no tienen cardiopatía. Ya si tienen una cardiopatía isquémica de enfermedad de base, puede empeorar su angina o contribuye a otras complicaciones acerca de las enfermedades de base que ya tiene. También nos puede condicionar a una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que pues consecuentemente nos da una cardiopatía. Las cifras que se han demostrado es que un punto de hemoglobina que desciende aumenta el volumen ventricular entre 1.8 gramos y hasta 2.6 gramos en hombres. Tenemos también alteraciones neurológicas como cefalea, disminución de la concentración. En los pacientes se ha demostrado también que han tenido cuadros de depresión asociados a la anemia, alteraciones cognitivas. También más adelante veremos el tipo o los tipos de anemias que nos pueden condicionar estos cuadros. También se ha asociado con delirium en pacientes que ingresan a hospitalización, y también se ha asociado a Alzheimer. Todavía no se han dilucidado estas relaciones así directamente, pero sí se ha asociado a este tipo de cuadros. Tenemos también deterioro funcional. Se ha visto que las personas que tienen niveles más elevados de hemoglobina tienen una mayor movilidad, menor riesgo de caídas, y en cuanto, bueno, al lado contrario, los pacientes que tienen menos cifras de hemoglobina tienden más a la fatiga y más entorpecimiento. Bueno, en cuanto a la evaluación, tenemos que hacer un buen interrogatorio, y pues la exploración física, que pues es fundamental. A veces nosotros damos por sentada la exploración física cuando pues no debe ser así, más ahorita en los pacientes hospitalizados que no sé, llegan súper noche y ya estamos muy cansados, y pues la verdad a veces pues no exploramos como debería hacerse. Pero pues sí es muy importante, porque pues esto nos da muchos datos acerca de si el paciente tiene un síndrome anémico o no. Sí tenemos comorbilidades, como vamos a ver más adelante, especialmente en el enfermo renal, los hábitos tóxicos, principalmente el alcoholismo y pues la clínica, como ya lo mencioné. Pues principalmente tenemos
En cuanto a el abordaje, nos habla que debemos abordar la anemia en cuanto al volumen corpuscular medio, ya sea si es microcítica, macrocítica o normocítica, y ya de acuerdo a eso, pues ya ir investigando cada causa. Nosotros, bueno, nos vamos a enfocar principalmente a las causas principales que nos pueden dar este tipo de anemias en los adultos mayores. Como vemos, pues se tiene que hacer una historia clínica. Pueden ver mi cursor. Bueno, una historia clínica completa, la exploración física, la valoración integral tanto de, como mencionamos, de los hábitos nocivos o algunas otras enfermedades, los fármacos que esté utilizando y pues la nutrición. En este caso, pues también hay anemia por deficiencia de nutrimentos. Entonces, en la anemia microcítica normalmente o lo más común es que se dé por pérdidas digestivas y pues en los pacientes adultos mayores es muy común que tengan polifarmacia y también dentro de esas los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes. De estos, el 5 al 20% se ha demostrado que tienen una pérdida perdón, una pérdida digestiva tanto alto como bajo, simultáneamente. Entonces tenemos nosotros que investigar tanto una endoscopía como una colonoscopía. Es lo que más se recomienda. ¿Por qué? Porque a veces nada más nos enfocamos en sangrado de tubo digestivo alto y pues no abordamos el sangrado de tubo digestivo bajo. Entonces sí es importante también tenerlo en cuenta. También podemos tener algunas pérdidas no gastrointestinales, como es la hemosiderosis o la hematuria crónica. Esto también es importante abordarlo para pues descartar la causa de sangrado. O pues ya otras causas no de pérdida, sino de una absorción defectuosa, ya sea por algunas intervenciones previas como gastrectomías, enfermedad inflamatoria intestinal como Crohn CUSI, gastritis atrófica, que ya a varios pacientes o a algunos de los pacientes se ha visto que es más prevalente, y enfermedad celíaca. También una ingesta insuficiente nos puede condicionar anemias microcíticas, por lo que pues, también es importante interrogar acerca de pues, los hábitos dietéticos, cuántas veces come al día, qué alimentos predominan en su dieta, etc. Para el tratamiento de este tipo de anemia, que es la ferropénica, se recomienda iniciar con hierro elemental. Esto va de 150 a 200 miligramos al día y puede ser repartido en 2 tomas. Se tiene que, bueno, ahorita voy a eso. Puede utilizarse sulfato ferroso o ferroglicina sulfato, pero me parece que la ferroglicina sulfato no la tenemos por acá. Entonces, pues con sulfato ferroso, el tiempo mínimo del tratamiento es de 3 meses y la absorción es máxima en ayunas, se incrementa con ácido ascórbico o vitamina C. Entonces, a estos pacientes se les tiene que advertir acerca de que como la absorción máxima es en ayunas, se tiene que evitar el uso de antihistamínicos o inhibidores de la bomba de protones o algunos otros compuestos que dificultan la absorción, como té, café o leche. Se debe también advertir acerca de los efectos secundarios de de la administración de hierro elemental, como son las epigastralgias, náusea, vómito, diarrea o estreñimiento, o oscurecimiento de las heces, sabor metálico en la boca, etc. Entonces, nuestra meta es que se sube
1 gramo de hemoglobina a la semana de tratamiento. Entonces, nuestro control lo podemos hacer a la semana de tratamiento para valorar si es adecuada la respuesta, y si pues no hay respuesta, debemos descartar primero o investigar, interrogar que se esté cumpliendo el esquema como se está indicando, y los elementos que interfieran, como ya mencioné antes, el uso simultáneo de algunos medicamentos o la ingesta también de algunos alimentos que interfieran. Hay algunas indicaciones para la utilización del hierro endovenoso, que son intolerancia a la administración por vía oral, o cuando las pérdidas sanguíneas superan la reposición que nosotros estamos dando. Si un paciente va a entrar a quirófano y necesitamos rápidamente elevar los niveles de hemoglobina, aunque pues casi no se utiliza esta reposición. Si tiene enfermedad celíaca, Crohn u otras colitis que pues dificulten la absorción, entonces pues no tendría caso darlo vía oral. Si tiene un antecedente de cirugía bypass, o si tiene insuficiencia renal crónica en tratamiento con eritropoyetina. Tenemos otro tipo de anemia, que es la anemia macrocítica. Esta se puede dar por déficit de vitamina B12. Esta anemia tiene predilección por los más ancianos debido a causas mal absortivas, y existen síntomas digestivos como dispepsia o glositis. En este tipo de anemia es común encontrar síntomas neurológicos periféricos, como parestesias, ataxia, disminución de la sensibilidad y pues por lo tanto las tendencias a las caídas. También se ve afectada la vía piramidal con paresias, espasticidad, hiperreflexia, Romberg y Babinski positivos, que es síndrome de neurona motora superior, y ya se ven las alteraciones mentales, como la irritabilidad, la demencia o la depresión, como comenté en un inicio. La anemia perniciosa es frecuente en mayores de 65 años. Aquí se recomienda la determinación de los anticuerpos, antifactor extrínseco, que es la que nos ayuda a la absorción de la vitamina. También se puede determinar el nivel sérico de gastrina y los anticuerpos anticélulas parietales. También se recomienda la medición de los niveles de ácido metilmalónico y la homocisteína. Porque estos nos ayudan a nos aumentan, el déficit de vitamina de forma más temprana. Y también se debe considerar realizar la gastroscopía, para valorar la atrofia de la mucosa. Y como dije, este tipo de enfermedades, pues sí, en los ancianos son muy frecuentes. Tenemos otro tipo de anemias que nos pueden dar anemias megaloblásticas, que pueden ser por deficiencia de ácido fólico. La deficiencia de ácido fólico es por mala ingesta de alimentos, y se suele asociar con malnutrición. Entonces, como hemos comentado, tenemos que interrogar hábitos alimenticios. En este caso, un déficit de legumbres y vegetales, tanto de hojas verdes, es la que nos puede causar este tipo de anemia, aunque esto tiene que ser muy crónico, o sea, tiene que ser ya un adulto mayor en abandono, que de plano no, por mucho tiempo no esté nutriéndose de esa manera. Y algunos fármacos como methotrexato y clotrimazol, y en este caso es muy importante el abuso de alcohol, que es el que también nos da deficiencia
anemia megaloblástica, perdón. Y las anemias hemolíticas también casi siempre son adquiridas en este grupo de edad, y lo más frecuente es la autoinmune. También el síndrome mielodisplásico, que no es tan común en ancianos, pero es una causa frecuente de macrocitosis. Bueno, las causas, aquí se hace como un resumen de las causas de deficiencia, perdón, de vitamina, tanto de vitamina B12 o de ácido fólico, como ya comenté anteriormente, los déficits alimentarios, las cirugías o las cuestiones que nos impidan la absorción. Incluso la infección por Helicobacter pylori nos puede causar una deficiencia de vitamina B12 y pues otros tipos de tratamientos. En este caso, la administración de cianocobalamina se puede, bueno, primero se hace un depósito de 1000 microgramos al día durante una semana, y después se va espaciando a la semana, o sea, cada semana de 4 a 8 semanas. Después ya nada más se pone un mes como dosis de mantenimiento. En pacientes que ya tienen alguna condición que ya no se puede modificar, como las cirugías de bypass o con síndrome de malabsorción, la colitis ulcerativa, se puede dar una profilaxis donde se administran 1000 microgramos al mes. Puede administrarse solita, pero pues normalmente se ve en presentaciones acompañadas con otro tipo de vitaminas. El tratamiento para el déficit de ácido fólico es 5 miligramos al día durante 4 meses, y se puede hacer, se puede hasta administrar hasta 15 microgramos en casos de absorción deficiente. Es muy, muy importante asegurarnos que no haya una coexistencia de deficiencia de ácido fólico y de cobalamina. ¿Por qué? Porque si iniciamos el ácido fólico primero como tratamiento en esta anemia, se pueden exacerbar los síntomas neurológicos. Entonces, primero siempre se tiene que hacer la corrección de cobalamina antes que el ácido fólico. Tenemos también otro tipo de anemia, que es la anemia normocítica. Esta es más frecuentemente relacionada a trastornos crónicos asociado a una inflamación. Aquí es donde vamos a ver un poquito más, vamos a ver un poquito más la fisiopatología de la respuesta inflamatoria, porque hay una elevación más prolongada de las citocinas proinflamatorias. Entonces, ya que existe una elevación más prolongada de estas citocinas, hay una disminución en la eritropoyesis. Entonces, puede ser tanto por producción insuficiente de la eritropoyetina como de hormonas tiroideas, o un defecto de la respuesta a estas sustancias, la eritropoyetina o las hormonas tiroideas. También se ha visto un bloqueo en el hierro por aumento de la síntesis de epsidina, que bloquea la absorción del hierro. Entonces eso también nos favorece una la fisiopatología o la respuesta de la proinflamación. Y también hay, pues, los eritrocitos se ven afectados y tienen una vida media más corta. El tratamiento para este tipo de anemia es, no es como específicamente de la anemia, sino la enfermedad de base. En el caso de la insuficiencia renal, es, bueno, en este caso, la insuficiencia renal, nuestra función renal se va disminuyendo a partir de los 30 años. A los 80 años,
la función renal se reduce a la mitad, pero esto no quiere decir que las personas con 80 años pues ya sean insuficientes o tengan una enfermedad renal crónica, sino que puede ser secundaria a otras enfermedades esta insuficiencia renal, como pues, en México es muy eh, prevalente las comorbilidades que nos llevan a la insuficiencia renal, como hipertensión y diabetes. Entonces, el tratamiento con eritropoyetina se recomienda en la insuficiencia renal que va acompañada con síntomas y con signos y síntomas, pero pues como ya vimos anteriormente, es recomendable tener un nivel de hemoglobina mayor al 12, este, perdón, al 10.5 en el caso de los insuficientes renales, porque pues también nos dan otro tipo de complicaciones como pues hipertensión arterial o bueno, principalmente hipertensión arterial. Y debemos, bueno, en estos pacientes se debe evitar el aumento de hemoglobina mayor a 2 gramos sobre litro y pues ya se tiene que monitorizar tanto las presiones arteriales como las glicemias de estos pacientes. Y hay otro tipo de anemia que es la anemia de origen desconocido en el anciano, como que pues es un diagnóstico de exclusión. En pues ya hemos descartado todo tipo de anemias y pues incluyendo también las de la médula ósea, porque también los síndromes mielodisplásicos son uno de las causas de la anemia. Entonces, en estos casos, la causa es inexplicable. En esto se puede encontrar un deterioro de la función endocrina, tanto renal, una disregulación de la respuesta inflamatoria, también reducción de los niveles de los andrógenos y una disminución de la proliferación de las células pluripotenciales, que son pues las precursoras de nuestras células hematopoyéticas. Entonces, pues en este caso no se ha visto como un tratamiento específico y se ha discutido acerca del tratamiento con la eritropoyetina, pero pues sí se recomienda, bueno, algunos autores recomiendan utilizar los análogos de la eritropoyetina para disminuir los síntomas de estos pacientes, a pesar de que no existe como tal una etiología o una evidencia de que pues sea un tratamiento para este tipo de, de, de enfermedades. Y pues como, bueno, ya en cuanto al tratamiento de anemias, pues sería todo de mi parte. Es muy importante, como ya lo mencioné, no pasar desapercibido la anemia en el anciano. ¿Por qué? Porque a veces nosotros igual vemos anemia y pues no la tomamos en cuenta y no investigamos la causa. Y como ya vimos, tenemos muchos efectos o muchas consecuencias de esta entidad. Se aumenta la mortalidad, se ven muchos alteraciones tanto cardiovasculares, como ya lo vimos, neurológicas, y pues sí tenemos que siempre investigar el porqué de la anemia y pues tratarlo en cuanto esté en nuestras posibilidades. Y pues sería todo por mi parte. Por favor, abran sus cámaras todos. Y empezamos pues, si quieren comentarle a su compañera aportaciones a la clase.
Osmar, Sí, buenas noches. ¿Me escucho? sí. Bueno, bueno, nada más como tal dentro de mis aportaciones, pues como tal a la clase. Bueno, también estaría bien y claro dejar cuándo tenemos la indicación, pues, o cuándo debemos dar la indicación de hacer una transfusión sanguínea, pues como tal. Recordemos que a final de cuentas en todo proceso de anemia en donde nosotros tengamos una hemorragia como tal, en donde se haya perdido ya sea 1 litro o del 20 al 25% del volumen sanguíneo total, pues es una indicación pues como tal. También se ha mencionado dentro de las indicaciones de transfusión, dentro de la hemorragia, pues nosotros tener una hemoglobina por debajo de 7 gramos. En anemia crónica, sobre todo precisamente en pacientes con anemia crónica, ya sea por insuficiencia renal, que es el claro ejemplo que tenemos en el hospital, es el más común. Si nuestra hemoglobina está por debajo de 8, y sobre todo si la hemoglobina está entre 8 y 10 y de todos tenemos sintomatología de síndrome anémico, pues también transfundir, ¿verdad? Esa sería otra indicación de transfusión sanguínea, pues como tal para la anemia. Nosotros como tal, como parte de CR2 dentro de nuestra evaluación preoperatoria, pues como tal, indicamos como tal, si tiene el paciente por debajo de 7, se indica la transfusión. De 7 a 10 evaluamos factores de riesgo más que nada cardiovasculares, y totalmente si el paciente trae 10 de hemoglobina, bueno, a 10 o más de hemoglobina, pues no se transfunde, ¿verdad? Eso sería como parte, pues, como de las indicaciones para un adulto mayor de transfusión sanguínea. Así también, como tal, déjenme, qué otra indicación podemos? Eh, más que nada, pues, como les dije, más que nada esas serían las indicaciones, pues, como tal. Si nosotros a nuestros pacientes, al momento de tenerlos hospitalizados, pues, indicamos algún tipo de transfusión, y ya. ¿Alguien más espontáneamente? Espontáneamente. Bueno, Yo, perdón. bueno, dale. Pues, la expo, estuvo más o menos. Creo que el enfoque debería haber estado más como hacia el abordaje de una anemia. ¿Qué hacer cuando un paciente tiene una anemia y qué estudios de laboratorio le deberías de pedir? Más que hablar de cada uno de los tipos de anemia, sino como qué algoritmo seguirías cuando un paciente tiene anemia y qué estudios le pedirías de acuerdo al estado clínico del paciente. Igual hubiera estado bien hablar un poquito, como dijo Jair, de las indicaciones de transfusión que a lo mejor van a cambiar, bueno, en todos los pacientes, si tienen menor de 7, incluidos pacientes en UCI, hay que transfundir, pacientes con hemoglobina de 8 o menos, con enfermedad cardiovascular o que se someterán a una cirugía o cardíaca o ortopédica, también hay que transfundir. Y en pacientes sintomáticos con deficiencia de hierro grave y escasa reserva fisiológica, y con síntomas, como dije, igual hay que transfundir. Y pues igual y hablar un poquito más como de los tratamientos, por ejemplo, del hierro, los efectos adversos, cuál es la dosis máxima permitida de hierro, ¿qué indicas? Bueno, las indicaciones sí las pusiste y pues también hay una fórmula para calcular ese hierro. Entonces, creo que falta un poquito de eso de la clase y basarnos un poquito más eh, en artículos más que en libros o guías. ¿Qué más importante? Bueno, si quieren yo les puedo pasar un algoritmo que traduje al español, como de cómo abordar una anemia y que pudiéramos hacer. Igual también tengo un algoritmo en caso de cirugía, qué se debería de hacer o qué indicaciones deberíamos poner en pacientes con anemia.
Si quieren, ahorita se los paso. Sí, Y sobre todo también, como dice Dani, a final de cuentas también el saber hasta cuándo vamos a tratar una anemia, porque puede ser que los pacientes nos lleguen con nosotros a la consulta con 6 meses, 6, 8, 10 meses tratados con hierro, ácido fólico, vitamina B, y la anemia ahí siga la persona todavía teniendo su anemia. A lo mejor ese paciente todavía requiera pues como tal un abordaje más como tal un síndrome mielodisplásico, ¿sí? Entonces es como, digamos, también falta un poquito más, digamos, vamos a abordar anemia, vamos a ver qué estudios le voy a pedir, qué necesita ese paciente. Bueno, tengo un paciente en este rango de edad, puedo estar pensando, a lo mejor sí, en lo más común, el 80% de las anemias, de la anemia es ferropénica, es una deficiencia de hierro, muy bien, pero todavía me queda un 20% en el cual yo puedo pensar mal y puedo pensar en algún tipo de proceso neoplásico, pues como tal. Un ejemplo de ello, digamos, una anemia renuente a tratamiento, que por más que yo le esté suplementando con lo que requiera, hierro, ácido fólico, vitamina B, y que no me esté jalando esa anemia. Entonces, son puntitos que hay que sintetizar muy bien. También me hubiese gustado ver un poquito sobre las diferentes moléculas, pues como tal, que están incluidas en la anemia, como puede ser la exidina, la ferropontina, transferrina, el receptor de transferrina, porque muchas veces la misma ferritina, muchas veces también hay alteraciones en estas que nos causan anemia. Por ejemplo, muy común que en las anemias por enfermedad crónica la exidina se eleve. Y es muy común también que la exidina también en los estados de sepsis o choque séptico se eleve y tengamos anemia precisamente por eso. Entonces, son así como que digamos puntitos en los cuales tenemos que tener en cuenta al momento de tener una anemia pues presente y sobre todo en el adulto mayor. Kenia. Ok, solo como aportación, en los criterios actuales en pacientes mayores de 65 años se considera anemia menor a 12 gramos, independientemente de hombre o mujer. Y por ejemplo, cuando se tiene anemia, pues hay riesgo de caídas hasta de 3 veces más. Y el aumento hasta de 1 gramo puede reducir el riesgo de fractura hasta un 45%. Y pues bueno, creo que la respuesta al tratamiento, por ejemplo, en la anemia ferropénica, pues en la primera semana vamos a ver un poco de elevación bueno, se va a ver en los reticulocitos y ya a partir de la segunda semana podemos verlo en la hemoglobina. Y bueno, de las dosis de hierro, se considera que hasta de 15 a 20 miligramos de hierro elemental pueden ser efectivas en comparación con los de 150 a 300 miligramos. Pues creo que nada más. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Bueno, yo solamente, bueno, ¿quién va a Bueno, hablar? primero se... ¿Mande? Bueno, A ver, solamente, Vicky primero y el Monas después, dale chance. vale. Bueno, ahorita que se habló acerca del hierro parenteral, hablar, a lo mejor haber tocado un poquito más de los temas de tipo de hierro que tenemos, de cómo son las reposiciones, y si bien sí es una manera más rápida de reposición de hierro, hacer mucho el énfasis de que la indicación más, voy a decir algo muy tonto, más indicada para el hierro, es que de verdad haya una intolerancia a la vía oral o que no se pueda absorber, o sea, intolerancia por la sintomatología del hierro oral o que estructuralmente no se pueda pasar el hierro de vía oral. En todo caso, casi siempre esa sería nada más nuestra única indicación, más allá de reponer un hierro de manera aguda, porque como tal es como para cirugía no es, sí se puede usar, pero no es lo más indicado. Y cómo calcular el déficit de hierro, con la forma de Ganzoni.
si bien los requerimientos de hierro, si lo hacemos a partir de esta fórmula, siempre van a ser muy elevados por la manera en que calcula el déficit de hierro, porque para cuando te haya un déficit de hierro ya te acabaste todas las reservas. De hecho, otro dato, así como dato cultural que estaba leyendo ahorita, es que a pesar de que tú tengas unas pérdidas de sangre de más de 100 mililitros por día, no va a haber cambios en la coloración de las heces. Entonces, tenerlo en cuenta de que si se pierden más de 50 mililitros de sangre diarios, ya va a haber, de manera prolongada, ya va a haber se van a acabar los depósitos, viendo la fórmula de Ganzoni, hacer el cálculo y saber que tenemos un límite, como dijo la doctora Kenia, para la reposición de hierro, que sería los 300, y también importante saber cómo lo vamos a administrar, porque muchas veces sabemos el déficit, pero qué tanto le podemos poner, en qué manera debe ser la dosificación, como dijo, máximo 300, como no tiene tanto, no tiene repercusiones gastrointestinales, y si bien sí tiene tendencia a hacer un poco más de reacciones alérgicas, pues se pueden prevenir mediante difenhidramina y por eso con antihistamínicos, perdón. Saber que se puede dividir esto en infusiones de 3 horas, de 2 a 3 horas, y saber que podemos hacer hasta 3, pasar hierro de 3 veces, hasta 3 veces por semana. Entonces, eso era lo que yo quería comentar. Ok, monas. Dice que ahora no. Monas. Ah, no me escuchaban, ¿verdad? Vale, bueno, pues se agradece el esfuerzo por la presentación. La realidad es que antes este tema de anemia, pues lo veíamos como yo creo que en 5 sesiones, porque veíamos generalidades de anemia, anemia ferropénica, anemia por deficiencia de folato, anemia de enfermedades, asociadas a enfermedades crónicas, y la verdad es que sintetizarlo en una clase es muy complicado. Yo creo que, pues para poder ver todo el temario, pues se ajustaron así los temas, pero sí hay que hacer un esfuerzo mucho más grande para poder hacer una síntesis que nos pueda ayudar en la práctica día con día, porque pues ya, por ejemplo, esto de los valores de hemoglobina corpuscular media, el volumen corpuscular medio y todo eso, pues sí nos ayuda para el abordaje de la anemia. Entonces, tal vez sería más fácil si hiciéramos algún algoritmo e irnos paso por paso en un paciente con anemia, que es lo que vamos a estar solicitando, y ya al final dar un enfoque en el adulto mayor. Primero necesitamos hacer un enfoque en general y después pues ya enfocarnos en lo que va a ocupar el adulto mayor. La realidad es que la mayoría de las anemias en los adultos mayores van a ser por deficiencia de hierro o algunas otras deficiencias vitamínicas y por enfermedades crónicas. Entonces, sí hubiera sido importante abordar el tema del hierro y el tema de la epsidina, de la ferritina, para el abordaje en general de los pacientes, pero sí considero que es muy difícil hacer una sola sesión. Creo que la siguiente sesión ya es otro tema también de hematología, pero no de anemia, ¿verdad? La que sigue es de puras plaquetitas. De hecho, también son las dos, trombocitosis y trombocitopenia. Sí, sí es muy complicado verlo en una sola sesión, y pues sí es muy importante pues ver cómo tratamos una anemia ferropénica, las opciones de tratamiento que tenemos, y porque finalmente sí los vemos bastante. Entonces no sé si podríamos ver como en específico esto del tratamiento en una otra sesión o en las sesiones que tenemos con el doctor Lascano, no sé qué sugerencia haya por ahí. Bien, a ver ahorita que nos comenta el doctor Lascano, yo les comento al final. Doc, anda por allí. Ok. Oye, entiendo que esta fue una sesión para generalidades de la anemia, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, aunque se trató de abordar con un enfoque en el adulto mayor, pero la realidad es que nos quedamos muy cortos, Ok. Bueno, sobre todo en el tema de la anemia ferropénica y de enfermedades crónicas. lo que podemos hacer es, levante la mano de
quizá de 2 para arriba, ¿no? O de 3 para arriba, como quieran. Presenta los casos. Lena levantó la mano. ¿Cómo, doctor? No entendí. Tú una. Ya, un caso, ¿qué más? Cuentan. ¿Quién puede presentar un caso sobre el tema para que se haga el repaso y se revisen estos puntos que faltaron? Eso es lo que dice el doctor. ¿Quién más? Daniela, tú vas a presentar uno, ¿verdad? Sí. Ok. Yo ya otro. Jorge, otro. Bien. Ándale, Osmar, otro. Ya con esos 3. Pónganse de acuerdo para no vayan a presentar la misma patología, ¿no? Aborden lo más frecuente, incluyendo lo más importante también, muy importante, en la deficiencia de vitamina B y de ácido fólico, sobre todo en caso de deterioro cognitivo, ¿no? Sí, una pregunta interesante y que lo mencionó, que lo estaba oyendo, es la suplementación, por ejemplo, de vitamina B12 y ácido fólico, si les das antes el ácido fólico, que puedes agravar los síntomas neurológicos, ¿no? Por ejemplo, esas cosas son interesantes, ¿no? Y se tienen que saber bien. Igualmente, la reposición y el tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro. No sé quién de ustedes, a quién le tocó la sesión de esa, yo estuve en esa sesión, estuvo muy buena, de anemia por deficiencia de hierro de la geriatría IMSS. ¿Nadie estuvo? ¿No? Estuvo una hematóloga. ¿No? Sí estuvimos, pero no sabemos. Pero igual están en YouTube. Si es del Geriatrims, debe de estar en YouTube. Sí, habló de anemia por deficiencia de hierro y la manera de, por ejemplo, un concepto interesante que deben de revisar y que debe preparar y que presente el tema de anemia por deficiencia de hierro es la epsidina. Otro concepto interesante es que no se debe, bueno, no se recomienda ya ahora dar el hierro diario. Justamente por esa razón se recomienda una dosis, por ejemplo, terciada, ¿no? Oral. Y por esa misma, por la epsilina, que tiene mucho que ver, ¿no? Ahora es más fácil aplicar y más seguro que antes, aplicar hierro intravenoso, por ejemplo, ¿no? Y ya no es tan caro como antes, me acuerdo, ha bajado un poco. Bueno, ok. ¿Cuándo vemos esos temas? ¿Cuándo vemos esos casos que preparan? Usted diga la siguiente semana, martes. ¿Qué día puede Martes de usted? la siguiente semana. Ajá. Mañana quieren ver lo del examen. Sí. Yuck. ¿Sí? ¿Sí? ¿Los demás sí o no? Sí, doc. Órale. Sí, está bien. Mañana vemos lo del examen y el próximo martes vemos los casos clínicos de anemia, ¿les parece? Sí. Sí. Bueno, entonces, en eso quedamos. Ok. Osmar fue el otro candidato para el otro caso. Entonces, Monasterio, Dani y Osmar. Pregunta para la ponente, ¿con quién te apoyaste? ¿Ya se nos fue? Mari, Perdón. ¿te apoyaste con alguien? ¿Sí me ¿Usted, escuchan? Resma? Sí, bueno, el doctor Javier R2 me mandó la bibliografía básica y Javier, pues, el de medicina interna.
o Javier LR2. No, Javier R2. Ah. Y después la doctora Almita me pasó algunos artículos, pero ya fue como muy precipitado ya al final. Bueno, quisiera pues que lo tomen en cuenta los demás, especialmente RES1, para que se puedan apoyar con sus compañeros de mayor grado a tiempo, obviamente, para que la ponencia pues esté completa, sea de utilidad para todos y no nos quedemos cortos. De hecho, hasta el tiempo fue muy cortito, fue apenas media hora. Tenías pues media hora más para poder desarrollar el tema. Entonces esto pasa cuando no tenemos este apoyo. Así que para que los demás, por favor, consideren, si ayuden a sus compañeros, para que sea de utilidad y que todos aquí reunidos salgamos enriquecidos. Qué bueno que veo que la mayoría pues conoce el tema, está empapado en el tema y espero que pues así sigamos la participación. Entonces, para la siguiente semana, en los casos clínicos, pues vamos a resaltar todos estos puntos que nos faltaron. ¿Sale? Y pues nada más, ya vayámonos a descansar y nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias. Bye.